¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Ya nos estamos conectando, estamos empezando con un poco de retraso. Teníamos algunos inconvenientes técnicos, pero ya el día de hoy, como ustedes saben, tenemos un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre la licencia por paternidad, ¿no? Ya hemos estado comentando algunos casos en nuestro Facebook, algunos casos que parecen de no creer, ¿no? Eh, Quiero ver si se está escuchando el audio, las personas que se están conectando. A ver si me pueden confirmar cómo vamos con el audio para poder empezar de una vez. Un saludo para todas las personas que ya se están conectando. Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien me puede confirmar si alguien me escucha? Excelente, excelente. Gracias, Harold. Víctor, del programa, puede transmitir en vivo también. Uy, ya te gané, por puesta de mano, Víctor. Por puesta de mano. Lali Muñoz, bien, nos confirma que estamos muy bien. Eli Flores, sí se escucha. Excelente. Excelente, un saludo para todas las personas. Espero que estén comenzando bien la semana, porque ya estamos primero de octubre. Primero de octubre, ya falta poco para que se acabe el año, así es que empezar con fuerzas, ¿no? Y como siempre compartiendo algo sobre derecho laboral, ¿no? Que es justamente el objetivo de este programa, de esta plataforma, que también la compartimos en nuestro canal de YouTube, que también ya estamos incrementando, ya vamos a llegar a los 800 suscriptores a nuestro canal de YouTube. Todas las semanas compartimos un video, sea una transmisión en vivo o una conferencia, compartiendo temas sobre derecho laboral. Saludos para Audelia Fulgencia, Reina. Bien, excelente. Excelente para todas las personas que están conectando. Para Diego Venturo, Nancy Guisado, Denis Rojas. El tema de hoy va a ser la licencia por paternidad, ¿ya? Porque yo había expuesto en mi Facebook algunos casos que son en realidad casos de la vida real, casos que a mí me preguntan, casos que yo los veo en realidad en la práctica, algunos casos que me han expuesto también amigos de redes sociales para poder desarrollarlo y para poder comentarlo. En realidad el objetivo de este espacio es poder intercambiar preguntas, poder para intercambiar pareceres justamente sobre derecho laboral, ¿no? Entonces, Ever Edinson, Guamán, excelente. Saludos, Edinson. Diego Venturo, saludos para Diego. Saludos, Ever Guamán. Entonces, básicamente el día de hoy vamos a ver sobre la licencia por paternidad. En primer lugar, antes de hablar sobre la licencia por paternidad, hay que precisar que en la práctica mucho se confunde el término de licencia con el de permiso. Entonces, cuando un trabajador, y eso sucede con jefes de recursos humanos, con mismos abogados, utilizan de forma indistinta el término licencia y el término permiso, cuando no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo hablar de una licencia y de un permiso. ¿A cuántos ustedes habrán escuchado seguramente el permiso por paternidad, verdad? ¿No? Tienes que pedir tu permiso por paternidad porque ya nació tu hijo, está por nacer. O el permiso por fallecimiento, ¿verdad? Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es licencia y lo que es permiso. A ver, Denis nos dice saludos, estábamos esperando el tema. Sí, en realidad estábamos esperando, tuvimos problemas técnicos para poder conectarnos el día de hoy, pero estamos acá cumpliendo con todos ustedes, con toda la hermosa gente que se está conectando. Básicamente, para no ahondar mucho el tema, la diferencia entre permiso y licencia es que un permiso va a ser una autorización para ausentarse del centro laboral por horas, es decir, no va a superar un día de trabajo, una jornada laboral
esta autorización a salir del centro laboral con el consentimiento de tu empleador no puede superar el día, porque si supera el día ya se convertiría en una licencia. Es decir, cuando un trabajador pide una autorización para ausentarse de su trabajo por uno o más días, ya no se llama permiso, se llama licencia. Y pueden haber una licencia pagada, es decir, una licencia con goce de remuneraciones, y una licencia no pagada, es decir, una licencia en la cual yo me voy a ausentar y me van a descontar de mis remuneraciones. Entonces, ¿en qué casos estamos frente a una licencia pagada y en qué casos estamos frente a una licencia no pagada? ¿No? Y digo eso, pagada o no pagada, porque el término es con goce, remuneraciones y sin goce, porque sé que también este video lo están viendo algunos que no son abogados, de repente contadores, de repente de otra profesión. Por eso vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Entonces, hablamos, el primer punto, una cosa es licencia y otra cosa es permiso. ¿Qué nos dice Fabiola? Suspensión perfecta e imperfecta. En efecto, Fabiola, está relacionado el tema de la suspensión perfecta e imperfecta, y para los que no están familiarizados con este tema, hablaremos de una suspensión perfecta cuando se suspenden las obligaciones de prestar el servicio en el caso del trabajador y se suspende la obligación de pagar la remuneración en el caso del empleador. Ahí hablamos de una suspensión perfecta. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando ocurre que el trabajador no tiene la obligación de asistir a trabajar y el empleador no tiene la obligación de pagar una remuneración. Por ejemplo, estamos en el caso de la sanción, una sanción disciplinaria, por ejemplo, estaríamos frente a una suspensión perfecta. El trabajador no va a laborar y su empleador no le paga. Podríamos estar de repente frente a una suspensión por una licencia sin goce de remuneraciones, ¿no? Una licencia para hacer temas o asuntos, ver asuntos particulares, en la cual el trabajador solicita esta autorización para ausentarse de su centro laboral y no le van a pagar, no le van a pagar por pedir este tipo de permiso. Ahí estamos frente a una suspensión perfecta. Y una suspensión imperfecta va a ser básicamente cuando el trabajador no va a laborar y aún así el empleador está obligado a seguir pagando una remuneración. ¿En qué casos estamos frente a una suspensión imperfecta? A ver, ¿en qué caso consideran ustedes que estamos frente a una suspensión imperfecta? Y eso hago esta pregunta muchas veces en clases, en las conferencias que doy, y muchas veces se equivocan en esta pregunta. Descanso médico. A ver, Venturo nos dice, en descanso médico estamos frente a una suspensión imperfecta. A ver, ¿quién piensa lo mismo que Venturo? Descanso médico. Venturo nos está diciendo, descanso médico, una suspensión imperfecta. ¿Por qué? Porque el trabajador no va a laborar y yo le sigo pagando. Licencia por maternidad, nos dice Fabiola. Estamos viendo asuntos de suspensión imperfecta, señores. Suspensión imperfecta, no se vayan a confundir. Suspensión imperfecta, el trabajador no va a laborar y la entidad le sigue pagando. Jorge Javier, bien, perfecto, Jorge. Muy buena precisión en los feriados, ¿ya? Para los que han comentado que el caso de descansos médicos o el caso de licencia por maternidad, debo señalarles que están equivocados, ¿ya? Es incorrecto. Pero antes de seguir con la transmisión, por favor, compartan este enlace, compártanlo para poder llegar a más personas, para poder incrementar las personas que estamos viendo el video. Pero por favor, hay que compartir con las demás personas, porque este tema es bastante interesante, este tema es sumamente interesante, así es que vamos a compartirlo con todos nuestros contactos. De repente hay alguien que está viendo el tema de licencia, alguien que le interesa conocer. José Manuel, saludos José Manuel. ¿Por qué digo que en la licencia por maternidad y en los casos de descansos médicos no estamos frente a una suspensión imperfecta?
Porque en estos casos el empleador no paga una remuneración propiamente. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no paga una remuneración? Porque en los casos de licencia por maternidad, bien, perfecto, la gente que está compartiendo, perfecto, genial. En los casos de licencia por maternidad ocurre esta figura, ¿ya? En los casos de descansos médicos y licencia por maternidad ocurre esta figura, que la persona no va a trabajar, en efecto, y sigue cobrando una remuneración, pero sin embargo no es propiamente una remuneración, sino que el empleador va a seguir pagando esta remuneración, pero durante el tiempo que dure este periodo va a ser subsidiado por Salud. Es decir, que Salud va a cubrir este descanso médico si supera los 20 días o el caso de la licencia por maternidad. Es decir, el empleador sigue pagando, pero va a efectuar unas acciones de recobrar ese dinero que el empleador paga al trabajador y lo va a recobrar ante Salud. Es decir, durante este periodo el trabajador no percibe propiamente remuneraciones, sino subsidios, ¿ya? Entonces ahí no estamos frente a una suspensión imperfecta, ¿eh? Para las personas que comentaron que estamos frente a una suspensión imperfecta, no es una suspensión imperfecta, ¿ya? Porque justo le decía, esta pregunta es en la que caen todas las personas en las cuales le hago esa pregunta, ¿ya? En esos casos no es una suspensión perfecta, o imperfecta, perdón. A ver, ¿qué me comentan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo ven el tema de hoy? Bastante expectativa, ¿verdad? Porque yo había comentado tres casos me parece. Y son casos que en realidad son casos de muy interesantes. Porque a pesar que la norma es antigua, a pesar que se ha modificado hace poco, este año se modificó, ahora la licencia por paternidad ya no son 4 días, son 10 días. Saludos Jersey Raimundo Coronado, excelente. Saludos Diego. Entonces, Marve Mendoza. Genial Marve, genial. Comenten y las personas que no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse porque se viene nuestro próximo sorteo de libros. Y tenemos otras sorpresas más. Próximamente estamos lanzando nuestro curso Derecho Administrativo Disciplinario. Así es que para las personas, para los suscriptores, siempre va a haber mayores beneficios. Así es que suscríbanse, por favor. Suscríbanse y compartan esta transmisión. Le decía que la licencia por paternidad ya no son 4 días. Recuerdan seguramente que hace algunos meses en realidad, eran 4 días, ¿no? 4 días hábiles, ¿ya? 4 días hábiles significa 4 días en el que el trabajador estaba en la obligación de acudir a su centro laboral a laborar. Actualmente son 10 días, pero no son 10 días hábiles, son 10 días naturales, es decir, 10 días naturales consecutivos, es decir, va a contar sábados, va a contar domingos, va a contar feriados. A ver qué nos dice Jorge. ¿Cuál es el tratamiento de la licencia por paternidad en la legislación comparada? Por motivo de tiempo vamos a desarrollar solo la de Perú, Jorge, porque estamos a la justa, no va a alcanzar el tema de Perú, pero vamos a desarrollarlo de repente un tema en otra ocasión. Vamos a ver el tema comparado, pero te puedo decir, Jorge, que Perú ya está poniéndose a los niveles de otros países, es decir, al inicio nosotros teníamos 4 días, pero actualmente ya tenemos 10 días, es decir, se ha incrementado, ¿verdad? No son propiamente 10 días porque al contar días naturales va a incluir sábados y domingos y feriados, es decir, no es 10 días propiamente, sino que tendría que hacerse una especie de descuento entre sábados, domingos y feriados porque son días naturales actualmente, ¿ya? Pero el punto, el fondo del asunto, la intención de esta transmisión no es ver que son 10 días o qué supuesto se regula, sino básicamente el tema de consulta que se expuso en las redes sociales y que precisamente saludo Maritza Alejo, saludos.
Nancy Guisado, saludos para Nancy. ¿De qué ciudad me escribe Nancy? De qué ciudad nos están escribiendo? ¿De qué ciudad nos están viendo? Somos 21 ya, podemos llegar a más personas. ¿Ya? A ver, ¿de qué ciudad nos están escribiendo? A ver, Diego nos dice, para poder solicitar el reembolso económico cuando un trabajador excedió los 20 días de acuerdo al formulario de salud para el cálculo del subsidio diario se toma como referencia el bruto o neto, ¿no? Vamos a ver ahorita nos desarrollamos esto acá, ¿ya? Básicamente el tema que expusimos hace algunos días era que en qué casos correspondía la licencia por paternidad. ¿Se acuerdan? Seguramente que expusimos un caso en el que el trabajador tenía un hijo, era casado obviamente, pero tenía un hijo extramatrimonial, es decir, fuera del matrimonio. Saludos para Bancay, saludos para Lambayeque, para Trujillo, la hermosa gente de Trujillo. ¿Qué sucede en estos casos? El trabajador es casado, ¿ya? El trabajador es casado y tiene un hijo extramatrimonial, es decir, no dentro de su matrimonio. Moquegua presente, saludos para Moquegua, para Caral, excelente Caral, excelente la hermosa tierra de Supe, ¿ya? Si es que hay unos tamales de Supe geniales, ¿ya? Para personas que nos están viendo que no son de Supe, los mejores tamales del Perú. Haciendo la propaganda, el cherry para los tamales supanos. No se ha modificado el artículo 1 de la ley que regula la licencia por paternidad. Se ha modificado únicamente el artículo 2 que regula los días. Y el artículo 1 para poder entrar ya de lleno a este tema, voy a leerlo textualmente tal como señala la norma, ya la licencia, de la ley que regula la licencia por paternidad, la ley 29.409, establece artículo 1 del objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto de establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y privada, incluidas Fuerzas Armadas y Policiales del Perú, en armonía con sus leyes especiales, una licencia remunerada por paternidad, ¿ya? Licencia remunerada por paternidad. Ojo, remunerada. Nos habla de remuneración. Muy diferente de José Hernández, como dice, la normalización para los cas puros. Pronto, José. Muy diferente de la licencia por paternidad. ¿Por qué? De la licencia por maternidad, perdón. Porque en la licencia por maternidad va a ocurrir que la trabajadora va a percibir subsidios de salud. No remuneración propiamente, sino subsidios. Por eso que decíamos que no es una suspensión imperfecta, sino perfecta. En el caso de la licencia por paternidad estamos frente a una suspensión imperfecta, porque el trabajador no va a laborar y el empleador le tiene que seguir pagando. Por eso señala la norma, tendrá derecho a una licencia remunerada por paternidad en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Una precisión que tenemos que tener acá, amigos, todas las personas que nos están viendo, es que la norma habla del alumbramiento de la cónyuge o la conviviente, ¿ya? Cónyuge o conviviente. No estamos frente a otro supuesto. Cónyuge o conviviente. Entonces, hablar del alumbramiento de la cónyuge o la conviviente nos va a llevar a un escenario en el que la ley solo reconozca la licencia por paternidad para los hijos nacidos de la cónyuge o de la conviviente.
de la cónyuge no requiere mayor explicación, no genera mayor complicaciones, porque nos lleva al escenario que tendría que ser un trabajador casado, obviamente, para poder solicitar la licencia por... Entonces el problema radica cuando el trabajador no es casado, cuando el trabajador se encuentra en una situación de convivencia. Ahí estaríamos frente al problema. ¿Por qué? Porque en el Perú la convivencia no es cualquier tipo de convivencia. La convivencia, para que genere derechos, según el Código Civil, y esto tiene que ver ya no solo la parte laboral, sino también la parte del derecho civil. El derecho civil regula en el artículo 326, estoy preparado con mi Código Civil, la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio origina una sociedad de gananciales que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable, ¿no? El Código Civil regula una convivencia que sí está protegida y una convivencia que no está protegida. Entonces, es decir, vamos a estar frente a una convivencia o un concubinato, una unión de hecho, que para que la norma le regule ciertos efectos va a tener que ser una unión voluntaria entre varón y mujer, libres de impedimento matrimonial y como mínimo por 2 años. Solo en esos casos hablaremos de una convivencia protegida, una convivencia que va a generar derechos, pero frente a otra convivencia que no reúna estos requisitos, la norma, el Código Civil nos señala, las uniones de hecho, tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita en su caso la acción de enriquecimiento indebido, es decir, no le reconoce todos los derechos, únicamente le reconoce las acciones para ver un enriquecimiento indebido. Es decir, ¿y a qué convivencia se refiere cuando se regula la licencia por paternidad? Se habla a la convivencia reconocida en el Perú, y es precisamente que la convivencia, para poder ser reconocida, necesita ser declarada. Declarada sea a nivel judicial, con un proceso judicial, o un proceso notarial. A ver qué dice Jorge Javier. Convivencia impropia no reúne los requisitos de la propia. Vamos a ver qué nos dice Jorge. A ver, Jorge nos está comentando algo. Convivencia impropia no reúne los requisitos de la propia ley, ¿no? En efecto, ¿no? Entonces, saludos para Jelly. Entonces, vamos a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces tenemos un trabajador que ya está separado, ¿no?, de su cónyuge por 10 años, 20 años, ya incluso tiene una nueva pareja, ya tiene hijos con su nuevo compromiso, pero sin embargo nunca se divorció. Esta segunda figura no va a ser una convivencia o una unión de hecho que va a originar derechos, porque va a existir impedimentos. Entonces, no vamos a estar frente a una unión de hecho propia, una unión de hecho protegida. ¿Por qué? Porque la persona sigue casada, ¿no? Sigue con su estado matrimonial de casado. Y cuando vamos ya al tema de la licencia por paternidad, nos habla que en el caso del alumbramiento de la cónyuge o la conviviente, va a tener derecho el trabajador a gozar de esta licencia por paternidad. Nos vamos a una licencia protegida, es decir, la licencia a esta convivencia, perdón. Saludos para el doctor Robert Águila. Saludos para la gente de Labora Perú, ¿no? Expertos en derecho laboral, allá en Lima. Así es que
Saludos, doctor. Cuando hablamos de la convivencia, precisamente es la convivencia protegida. Y precisamente Salud ya hace algún tiempo ha visto esta situación, y ya para el tema de asegurar a la conviviente, le pide al trabajador que le presente un documento de declaración o de reconocimiento de la unión de hecho, que únicamente se hace a nivel judicial con un proceso que demora, no es tan rápido, o un reconocimiento de la unión de hecho en sede notarial, que es relativamente más rápido, pero genera sus costos, ¿no? ¿Cuánto en Lima? Promedio de 800, 900 soles el reconocimiento de la unión de hecho. Entonces, no es precisamente cualquier convivencia la que va a generar derechos, y es esta misma definición de convivencia la que se coge para la licencia por paternidad. Entonces yo iba al caso que les exponía en redes sociales. Entonces, ¿y qué pasa si yo, trabajador de estado civil casado, tengo un hijo extramatrimonial? ¿Podré pedir una licencia por paternidad? Puedo pedir probablemente, pero no me van a dar. ¿Por qué? Porque sencillamente cada trabajador tiene un legajo personal y probablemente tenga la declaración de su estado civil, casado, conviviente. Entonces, cuando se tramitan este tipo de licencias, lo mínimo que se tiene que hacer es verificar el estado civil del trabajador. Si es casado, si el hijo es de su cónyuge, no hay problemas. Pero si el hijo es de la conviviente, ahí va a generarse problemas, porque necesariamente se tendría que ver el reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? Y esto una vez me decían, pero no voy a gastar de repente en tramitar mi unión de hecho, porque de repente gano tan poco, de repente gano 1000 soles, y por 10 días, dividan 1000 soles entre 30, 10 días, ¿a cuánto equivale? Algo de 300 y tanto. Y ese trabajador me decía, pero no voy a tramitar mi reconocimiento de unión de hecho en sede notarial, que voy a gastar 800, 900 soles por irme 10 días de licencia, que me va a equivaler a 350 soles. Pero es una decisión ya del mismo trabajador, y va a ocurrir que en la práctica muchos incurren en error y solicitan esta licencia creyendo en forma equivocada que con la licencia, únicamente con el acta de nacimiento del hijo, en la cual figuren los apellidos del progenitor, ya es suficiente para tener derecho a esta licencia. Y no es así. Y va a originar que en la práctica podrían denegarle esta licencia, y no solo denegarle, podría incluso complicar su situación, porque podría incluso ser sujeto a determinadas faltas disciplinarias, y el empleador es experto en esto, así es que no hace falta decirlo, ¿no? Porque en realidad complicar la situación del trabajador puede ser bastante fácil, ¿eh? Así es que yo mi sugerencia, mis recomendaciones es evitar de repente complicarse, o sea, complicar su situación por temas que son manejables, ¿no? Es de repente informarse, ¿no? Y hay formas de informarse, ¿no? Hay formas gratuitas de informarse. Este medio de repente es una forma como llegamos para poder difundir derecho laboral, que es lo que nos apasiona, es lo que nos mantiene conectados 10 y 40. Somos 21 conectados para compartir, conversar sobre derecho laboral. Para la gente que recién se está conectando, estamos viendo el tema de la licencia por paternidad el día de hoy, ¿ya? Licencia por paternidad. Habíamos dicho rápidamente, primer punto, una licencia es diferente de un permiso, así es que las personas que me están viendo, cuando soliciten sus licencias, no digan permiso, por favor. Permiso es
la autorización para salir por horas, no es por días. Un día más, ya estamos frente a licencias, ¿ya? Saludos para Luis Olivares. A ver, ¿existe plazo prescriptorio de caducidad de la relación de goce de licencia por paternidad? No entiendo tu pregunta, Jorge. A ver si nos detallas un poquito más, porque no entiendo muy bien tu pregunta. Dice, ¿existe un plazo prescriptorio de caducidad en la relación al goce de la licencia por paternidad? No entiendo muy bien tu pregunta, pero me parece que va enfocada al tema de cuándo tomar la licencia. Me imagino. La licencia se tiene que tomar entre la fecha del nacimiento a la fecha en que se da de alta a la trabajadora o al menor. Es decir, no puede disponerse y decir, nació mi hijo, me dieron de alta, y de acá a mi empleador pedir que de acá a una semana más recién voy a hacer uso de mis 10 días. No se puede posponer, ¿ya? Entonces la norma te fija plazos máximos en los cuales tú tienes que empezar a tomar esos 10 días. Y entonces no se puede postergar. No se puede vender esos 10 días. Ya no puedes llegar a un acuerdo con tu empleador y decir, el empleador, yo le vendo mis 10 días, ¿no? Lo que me toca por salir, yo no salgo, yo trabajo y me paga esos días. No se puede hacer eso. Los 10 días puedo gozar menos, es decir, puedo salir 5 días nada más. Podría ser. Es el derecho del trabajador. Entonces, puede hacerlo, ¿ya? Entonces, no necesariamente tiene que ser 10. Tu derecho es de 10, pero podría ser menos de repente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos estamos olvidando? Hace una de las personas que estaban conectadas hace algunos días me comentaba, no sé si estarás conectada, Jenny Raimundo me comentaba este caso y me decía, y en el caso del vientre por alquiler, ¿también es posible pedir la licencia por paternidad? ¿Qué creen? A ver, nos dice Robert, estimado amigo, ¿cuántas licencias por paternidad ya has tomado? Todavía, amigo, todavía. El día que llega a 30 días de la licencia por paternidad, de repente nos animamos, ¿no? Entonces ya falta poco, me imagino. Pero son 10 días. Saludos, doctor. Y lo comentaba. ¿Y qué pasa en el caso del vientre por alquiler, la licencia por enfermedad, la primera mitad de días? Nos comentaba este caso. ¿Qué sucede con el vientre por alquiler? Independientemente que en el Perú no está regulado ese tema de la maternidad subrogada, el término correcto, la norma es bien clara al señalar algo que nos estamos olvidando precisamente, o de repente la persona que me hizo la consulta de repente se olvidó de esta parte, porque la norma nos señala esto: en caso de alumbramiento de la cónyuge o la conviviente, ¿ya? Alumbramiento de la cónyuge o la conviviente. ¿Qué cosa es el alumbramiento? Entonces yo había buscado una definición por acá y nos decía que el alumbramiento, lo que no está permitido está prohibido, lo que no está prohibido está permitido, nos dice Jorge, ¿verdad? Puede ser. Pero miren, el alumbramiento es la tercera etapa del parto en la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Es la definición que he encontrado de alumbramiento. Tercera etapa del parto en la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Entonces, de repente, alguien más familiarizado con esos temas nos puede comentar algo sobre el alumbramiento. Entonces, estaremos que frente a este caso de vientre por alquiler, quien da el alumbramiento no es precisamente la cónyuge o la conviviente del trabajador, sino otra persona. Entonces no se cumpliría este requisito del alumbramiento. Por consiguiente, no se podría presentar
la licencia por paternidad en estos casos, ¿ya? ¿Ya? Entonces respondí a tu pregunta, Jenny Raimundo, si estás conectada o si te conectas más rato, ¿ya? Y justo comentaba otro caso, ¿y qué pasa del trabajador casado? ¿Ya? Está casado el trabajador, pero resulta que meses antes de que su esposa da luz, nos señala que se toma conocimiento que está esperando un hijo que no es de él, ya, de otra persona. Entonces, que si este trabajador consciente que no es su hijo, ya que el hijo que espera su cónyuge o su conviviente no es suyo, aún así decide perdonarla y firma este hijo. En ese caso, sí se va a dar la licencia por paternidad, ¿ya? En el caso del cónyuge engañado, ¿no? Del cónyuge que dentro del matrimonio reconoce al hijo, a pesar que no es de él. Porque en esos casos se da una suerte de presunción, ¿ya? Y eso seguramente está dentro del Código Civil, ¿no? Ya las personas que me están viendo probablemente han visto eso. Salvo que la madre pues pueda, diga, no, tú no eres el papá, ¿no? Y el papá es otra persona, y hay una especie de reconocimiento de otra persona, es muy diferente ese caso, ¿ya? Acá nos pone algo. Diego nos pone algo. De repente se me pasa alguna pregunta, pero igual lo voy a responder, lo voy a revisar después, ¿ya? Diego nos señala. ¿Es exigible o se considera como requisito indispensable la declaración de convivencia para el otorgamiento de la licencia por paternidad del trabajador? Y en caso de la trabajadora también es exigible el mismo requisito. Buena pregunta. Bueno, sí es exigible, ¿ya? Sí es exigible. Si eres conviviente y deseas solicitar la licencia por paternidad, sí o sí tienes que presentar la declaración de la unión de hecho que se hace ante la notaría, vía notarial, que ya hemos dicho que cuesta 800 o 900 soles. O si se hace en sede judicial, que demora un poco más. Y sale, yo apuesto que sale un poco más incluso, porque implica contratar un abogado, ¿ya? Entonces, mucho, no es tan barata en realidad la sede judicial de una sede notarial. Un abogado te va a costar, pues, obviamente un poco más que ir al notario, ¿ya? A ver, y me decía Diego, para la maternidad, esa parte no entendí. Para la madre trabajadora, la unión de hecho, la madre trabajadora no solicita licencia por maternidad. Digo por paternidad. No sé, de repente no entendí bien tu última parte de tu pregunta. A ver, nos dice Robert. Un tema interesante. ¿Qué pasa si producto del alumbramiento nace muerto? ¿Y qué pasa si nace vivo, pero fallece a los pocos minutos? ¿Procedería la licencia? Para analizarlo. Interesante, ¿no? Interesante. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si lo vemos ahora. Ya, y por acá hay otra pregunta. Fabiola Peralta Chumpitaz. A ver, Fabiola nos dice, doctor, si la madre está en peligro y fallece, ¿le corresponde los 30 días de licencia al padre? Buena pregunta. Están haciendo muy buenas preguntas, ¿ah? Y eso me gusta. Porque justamente iba a esta parte ya de la norma, ya para concluir, porque ya estamos ya, empezaba a transmitir media hora, pues ya vamos un poco más. La norma ha regulado determinados supuestos en el que es más de 10 días, ¿ya? Más de 10 días. Ya antes de pasar a eso, Denis, los requisitos son que necesitas para solicitar la licencia por paternidad. Una solicitud escrita, obviamente, no es verbal, escrita, presentada a tu empleador. Y tienes que acompañar necesariamente el acta de nacimiento de tu hijo, en el que señalen los datos del progenitor. Si es que estás casado y el hijo es de tu cónyuge, no hay problema.
Pero si es que el hijo es de tu conviviente, ahí sí tienes que solicitar o presentar una declaración de convivencia en sede notarial o judicial. Ahí Diego nos dice, basta el nombramiento de la trabajadora para que le otorgue licencia por maternidad y no necesariamente la declaración de la convivencia. Basta el alumbramiento en la trabajadora para que le otorgue licencia por maternidad y no necesariamente la convivencia. Son dos temas diferentes, Diego. Me parece que estás confundiéndote porque, mira, estamos viendo licencia por paternidad, ¿ya? Que le corresponde al trabajador. La licencia por maternidad le corresponde a la trabajadora. Entonces, la licencia por maternidad no va a requerir, pues, el reconocimiento de la unión. De hecho, de repente es una madre soltera, ¿no? Entonces, no requiere acreditar que está casado, tener estado convivente. No le veo el sentido de tener de juntar una licencia un reconocimiento de unión de hecho de declaración de convivencia para la licencia por maternidad, porque no todos los casos la trabajadora va a tener derecho a los subsidios. Si es que te estás refiriendo a los derechos a los subsidios, no todos los casos la trabajadora tiene derecho a estos subsidios, y eso ya lo hemos desarrollado en el video de licencia por maternidad, que lo vimos. Si estás interesado en conocer este tema de licencia por maternidad, te invito a que veas el canal de YouTube y ahí tenemos un video precisamente sobre este tema de licencia por maternidad, en qué caso la madre tiene derecho a salir de su centro laboral por esos 90 y tantos días con pago y en qué casos tiene derecho a salir sin pago, porque no todos los casos que la madre tenga un hijo va a tener derecho a salir con una licencia pagada, ¿ya? Entonces hay que no equivocarnos con ese tema. Carolai, necesitamos acreditar la unión de hecho para solicitar licencia por paternidad. Si es que el hijo es de tu conviviente, sí, Carolai, ya necesariamente tienes que solicitar. Ya lo dice la norma, ya no lo digo yo, ya no lo dice José Luis Jara Bautista, ya no reniegue conmigo. Hay casos que la licencia, casos especiales en que la licencia son por 20 días calendarios consecutivos, por nacimiento de prematuros y partos múltiples, ¿ya? Múltiples, más de uno, se supone. 30 días calendarios consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa. 30 días calendarios consecutivos por graves complicaciones en la salud de la madre. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más señala la norma? A ver, acá hay una partecita que justamente nos señalaba, me parece. En el supuesto que la madre muera en el parto o mientras goza de su licencia por maternidad, el padre del hijo nacido será beneficiado de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias. Entonces, eso es una figura novedosa. Entonces, algo nuevo que ha incorporado la norma es que el caso que la madre muera, o sea una madre que esté gozando de su licencia por maternidad, fallece, tenemos al padre que estuvo gozando de su licencia por paternidad. La norma nos señala que en estos casos se produce una sumatoria, es decir, vamos a sumar la licencia por paternidad más los días de licencia por maternidad. Pero tenemos que señalar que para que se cumpla esta acumulación de licencias, necesariamente la madre tiene que tener derecho a esta licencia. ¿Cómo así que tenga derecho a esa licencia? ¿En qué casos una madre tiene derecho a una licencia? Cuando es trabajadora. ¿Qué pasa si no tiene un trabajo? ¿No? Entonces, ¿o qué pasa si trabaja y no una relación laboral de repente, como servicios no personales? Entonces no se va a producir la acumulación de licencias. Giovanni Bustos, respondiendo. Bien, saludos Giovanni. Vamos a ver. Contrata, me dice ella, Fabiola. Pronto, Fabiola. Pronto estamos abriendo una oficina nueva en Huacho. Muy pronto. Y seguimos creciendo, ¿ya? Seguimos creciendo, ¿ya?
Las personas que tengan algunas consultas ya saben que nos pueden escribir, ¿ya? Nos pueden escribir en nuestras redes sociales o incluso por este medio, no hay problema, ¿ya? Entonces, sigamos con el tema, ¿ya? Entonces, ya para finalizar, porque ya vamos a cumplir una hora, dentro de poquito cumplimos una hora, así es que vamos a ver la parte final ya de esta transmisión y agradecerles a las personas que se han conectado, que ya es un poco tarde, pero vamos a tratar de cambiarle los horarios de transmisión. Me parece que vamos a hacerlo los lunes, creo. ¿Ya? Hay un poquito más de tiempo. A ver, por acá hay algo de la norma, algo interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ya básicamente hemos visto diferencia entre licencia y permiso. Hemos visto los cambios que se ha producido con este incremento de la licencia por paternidad. Ya hemos visto cómo se solicita o en qué casos procede una licencia por paternidad en el alumbramiento de la cónyuge o la conviviente. También hemos visto que el presupuesto es el alumbramiento. ¿Ya, señores? El alumbramiento, necesariamente. Entonces, eso del vientre de alquiler no va a proceder una licencia por paternidad. Muy diferente es el tema de la licencia por adopción. Ya hay una licencia por adopción que también no es el tema de hoy, pero que no hay que confundir ese tema, ¿ya? Vamos a ver qué más podemos tener para hoy. La norma ha señalado que el trabajador puede pedir que se le programe sus vacaciones, señores. El trabajador puede pedir que se le programe sus vacaciones inmediatamente cuando hubiese terminado su derecho a licencia por paternidad. Es decir, similar a la figura de la madre trabajadora, en el cual terminado su licencia por maternidad tiene derecho a gozar de sus vacaciones pendientes. Lo mismo ocurre con la licencia por paternidad, pero en este caso tiene que comunicar en forma anticipada a su trabajador. Y la norma lo señala: el trabajador peticionario que haga uso de su licencia por paternidad tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional pendiente de goce, es decir, ya tiene que haberlo ganado, ya pendiente de goce ya tiene que haberlo ganado. A partir del día siguiente de vencida su solicitud, la voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con no menor de 15 días calendarios en la fecha probable de parto de la madre. Es decir, no es cuando el trabajador se le antoja, no es que el trabajador se decide después que acabó su licencia gozar de su licencia, de sus vacaciones, sino que tiene que necesariamente comunicarlo con 15 días. ¿No dice Diego? Yo pasa lo mismo que el amigo Andy Coral, ya que actualmente ostento un concubinato no declarado para el tema de subsidio por licencia. Tampoco me solicitaron eso. En realidad sí hay el tema para el tema de tramitación de seguros, si te van a pedir. Muy diferente es el aseguramiento, asegurar a la conviviente únicamente para el tema de los chequeos o el tratamiento durante la etapa de gestación, pero para asegurar a tu conviviente, es decir, no solo para esa etapa, sino para ya más allá de ese hecho, necesariamente te van a pedir el reconocimiento de la unión de hecho, sede notarial o sede judicial, ¿ya? Puedes asegurar a la madre, a tu conviviente, de repente, y no te piden, de repente te van a pedir el reconocimiento del hijo por nacer, eso sí te van a pedir, pero solamente para el tema de mientras dure la etapa de gestación, ¿ya? Entonces no confundir lo uno con lo otro, ¿ya? No debería pedirte, ¿no? No debería pedirte, porque incluso debería cambiarse, algunos decían, debería cambiarse el tema de no solo limitar esta licencia por paternidad solo al hijo de la cónyuge, la conviviente o la conviviente reconocida. Claro, pues no. Entonces no debería ser. ¿Por qué? Pues, hijo, pues los hijos son iguales, ¿no? Entonces, matrimonial o extramatrimonial.
debería cambiarse, pero no ha sido la intención del legislador, porque si hubiese sido la intención, la hubiesen cambiado ahora, que han cambiado en julio, ¿no? Entonces, necesariamente, a ver, ¿no? Dice, doctor, en la práctica, solo las entidades públicas y las grandes empresas verifican el cumplimiento de los requisitos del matrimonio o convivencia porque sigan con un departamento legal y vierten de recursos humanos. Los empleadores privados y pequeños. Sí, en efecto, ¿no? Mientras más pequeño sea el empleador, no tienen abogados, y como no tienen abogados, a veces los abogados complicamos más la situación, ¿eh? Hay que decir, hay que reconocer, y seguramente ustedes, la mayoría que me está viendo ahora, son abogados y me van a dar la razón, ¿no? La mayoría, a veces los abogados complicamos más las cosas, ¿no? Y es cierto, entidades públicas o empresas grandes que tienen asesores hacen una lectura literal de la norma o apegada a la norma y se ve que eso es lo que señala la norma, ¿no? Pero mientras más pequeño sea la empresa, de repente no tienen asesores y puedan proceder de repente con la simple solicitud de licencia por paternidad, ¿no? Entonces, eso es cierto, doctor, eso es muy cierto. Bueno, ya amigos, vamos terminando nuestra transmisión del día de hoy. Quiero agradecerles a las personas que se han conectado a estas horas de la noche. Quiero agradecerles a las personas que se vienen suscribiendo al canal de YouTube. Las personas que aún no lo han hecho pueden suscribirse. En la parte superior del video voy a dejar el enlace de nuestro canal para que puedan suscribirse. Recuerden que toda la semana estamos subiendo un nuevo video y estamos retomando las transmisiones en vivo todas las semanas. A ver, ¿qué más quiero decirles? Compartan la transmisión para que puedan verla más adelante si no la han visto completa, para que puedan verla de repente un amigo, algún contacto. Un saludo para todas las personas que lo ven desde Trujillo, Huancayo, Moquegua, para toda la gente de Lima. Muchas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan, amigos, y nos vemos pronto.